En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo primero, la ley moral. Estamos concluyendo el día de hoy el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo ha dedicado 10 números al tema que tiene como título los consejos evangélicos, la pobreza, la castidad y la obediencia. El día de hoy vamos a terminar con la obediencia. Recordemos, queridos amigos, lo que nos enseñó Santo Tomás de Aquino sobre estos 3 consejos evangélicos, cuando decía que el principal de ellos es la obediencia, que en segundo lugar estaba la castidad y en tercer lugar la pobreza. La obediencia, la salvación comienza por Abraham, ese hombre que obedeció. Es muy importante rescatar aquí esto, queridos amigos. Hemos sido salvados por la obediencia. Abraham comenzó con ella. Él salió de la tierra de sus padres y marchó a un lugar desconocido. Y llevó su obediencia hasta el extremo. Cuando Dios misteriosamente le mandó a sacrificar a su único hijo Isaac. Israel se une a Dios en la estricta obediencia de la alianza. Pero la historia de pecado muestra que Israel es una casa rebelde, incapaz de obedecer a Yahvé. Y esa desobediencia tiene que ser redimida con otra obediencia. Y ya en el Antiguo Testamento se hablaba de ese Mesías esperado, el siervo de Yahvé, Isaías 42. Él es el obediente, él es el fiel, el siervo de Yahvé. Cristo es el que ha venido a hacer la voluntad del Padre. Él mismo lo dice. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Podríamos resumir la historia de la salvación como respuesta a nuestra historia personal de pecado. Como una obediencia es capaz de venir a redimir nuestra desobediencia. Como Jesús es el obediente. Él es el que dice sí a nuestros nos. Para Jesús, la obediencia es alegría y fecundidad de vida. Para Jesús, la obediencia es bienaventuranza permanente. Aunque podemos también decir que en momentos muy concretos como el de la cruz, esa obediencia adquiere para Jesús tintes de mucho drama. El hecho de que la obediencia para Jesús sea alegría no significa que sea fácil. Su obediencia tiene en algunos momentos tintes dramáticos. Y esto es lo que nos adentra en un misterio de amor por la obediencia. Romanos 5:19. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Esa obediencia en momentos gozosos y en momentos dolorosos, pero siempre perfectamente libre
impulsada por el amor, esa obediencia es la que nos ha salvado. Jesús obedeció directamente al Padre, pero nosotros estamos llamados a obedecer también al Padre y a los hombres como al Señor. Esto es muy importante y muy interesante. Tanto en el orden creacional como en el orden de la gracia, el Señor ha hecho participar a ciertos hombres de la autoridad. Por ejemplo, para los obispos, su autoridad es el Papa. Para el sacerdote, su autoridad es el obispo. Para el religioso, su autoridad es su superior, su provincial, su general. En la vida civil, en la vida nuestra de laicos, el jefe de mi trabajo, pues él tiene la autoridad. O las autoridades públicas, o las autoridades gubernamentales. En ellos podemos ver que están participando de la autoridad de Dios. Por eso, rescatar la importancia que tiene aquel que ha recibido el don de la autoridad, de la responsabilidad tan enorme que tiene de asemejarse a Dios, no de ser un tirano. Decía Santa Catalina de Siena, sin obediencia no hay salvación. La puerta de la salvación fue abierta con la llave de la obediencia y cerrada con la desobediencia de Adán. ¡Qué expresión tan hermosa! Sin obediencia no hay salvación, es decir, el consejo evangélico de la obediencia es para todos y en todos los estados de vida. Sin duda alguna que en los religiosos que han hecho este voto de obediencia, alcanza la obediencia su máxima expresión. Pero tiene que ser vivida la obediencia en todos los estados de vida. En el casado, en el soltero, en el religioso. Y en todas las edades. El infante, el niño, el adolescente, el joven adulto, el anciano. Colosenses 3, 18, 20. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos de este mundo, no porque os vean, como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón en el temor del Señor. O también Efesios 5:21, sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. O también en la primera carta de Pedro 5:5, de igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos. Revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. O también primera de Pedro 2, 13, 14, sed sumisos a causa del Señor, a toda institución humana, sea el rey como soberano, sea los gobernantes como enviados por él para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien. En la Sagrada Escritura vemos que la obediencia al pastor, al obispo, al gobernante, es una obediencia al Señor. Viendo a Dios en ese superior. Y ante esto decía
San Ignacio de Loyola, hay que obedecer no mirando nunca a la persona a quien se obedece, sino en ella a Cristo. Y eso nos purificará la intención. También lo decía Santa Teresa de Jesús. Estate siempre preparado al cumplimiento de la obediencia, como si te lo mandase Jesucristo en tu prior o tu prelado. Es decir, el cristiano está llamado a obedecer. Y está llamado a obedecer con una virtud preciosísima, con humildad. Porque el humilde se sabe pecador, porque el humilde no se fía de sí mismo, porque el humilde todo lo espera de ti y todo lo teme de él. El humilde sabe que si hace su propia voluntad, corre un gran peligro. Gálatas 5:17. Pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne, porque son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Lo peor que nos puede pasar, queridos amigos, es dejarnos arrastrar por la tiranía de nuestras propias pasiones, haciendo en nuestra vida simplemente lo que nos da la gana, porque mi gana es la que me esclaviza. Justamente pensamos que ser libres es hacer lo que nos da la gana, y ese es el error, porque mi gana es la que me esclaviza. Por eso los católicos creemos que la obediencia nos hace libres. Y es de ahí que el humilde, como se sabe débil y no se fía de sí mismo, es obediente. Y la prueba de ello es la Santísima Virgen María. Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa es la prueba. Y en toda la historia de la humanidad no ha habido mujer más libre que María. La tradición cristiana, queridos amigos, ha percibido que uno no solo se somete a su superior, sino que se somete a la voluntad de Dios en su superior. Y lo hace con prontitud. Incluso con personas que son inferiores. Porque es una virtud demasiado grande la obediencia. Decía Santa Catalina de Siena, es obediente el que es humilde, y humilde en la medida en que es obediente. Los soberbios entienden que se realizarán en la medida en que prevalezca su voluntad. Y por eso luchan por ello. Y hoy día se usan muchas expresiones soberbias, como esta que nos venden todos los días, sé tú mismo. O otras más fuertes, ¿no? Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Puras expresiones que parecen motivacionales, pero no son motivacionales, son soberbias. Tú solo puedes, tú eres el diseñador de tu futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Sé tú mismo, válete. Pura soberbia. Por eso siempre tienen que estar echándose aire, inflándose, porque se desinflan a los 5 minutos. Van a estos congresos y allá los inflan. Sale la gente como pavos reales de estos lugares, ¿no? Y pagan millonadas para que vayan y los inflen, y a los 5 minutos se desinflan, porque se infla la soberbia. Qué cosa tan importante esta.
En los soberbios hay una alergia al consejo y a la obediencia. También hoy se ha difundido este pensamiento mucho, que eso de la obediencia es para las personas que son psicológicamente débiles o inseguras. Y se usa mucho, que los obedientes son los débiles, ¿no? Son los psicológicamente débiles. Qué error tan grande, ¿no? Como si la obediencia fuera virtud de los débiles, de los que no saben pensar por sí mismos o de los que no saben decidir. Qué error tan grande es esa concepción. Porque es justamente lo contrario. La obediencia le resulta más fácil a las personas de perfil maduro y fuerte que a las personas de perfil inmaduro y débil. La persona madura no necesita ir a un lugar a que lo inflen de soberbia. No necesita estar recurriendo a charlas motivacionales cada semana. Y esto es así, porque la persona de personalidad madura no tiene miedo a que el obedecer le despersonalice. No teme verse oprimido por la autoridad. Mientras que los débiles, los inmaduros, por los complejos de inferioridad que tienen, les resulta difícil obedecer y se esconden entonces en esas expresiones como es que no me dejan ser yo mismo. Es que si obedezco a otro, entonces no seré yo. Eso es inmadurez, eso es debilidad. Esto hay que ponerle mucho cuidado, queridos amigos. Nosotros los cristianos aceptamos la obediencia desde las virtudes teologales. Aceptamos la obediencia en la fe. Aceptamos la obediencia en la esperanza. Aceptamos la obediencia en la caridad. Algo muy hermoso. Por eso no necesitamos que nos anden inflando. Obediencia en la fe, porque el cristiano doblega su pensamiento a la ciencia de Dios. Los cristianos católicos somos hijos de obediencia, porque estamos seguros que Dios sabe más. Pero cuando yo voy buscando saber más que Dios, pues claro que necesito pagar para que me inflen. Dios sabe más. Y por eso la obediencia es un acto de fe. De hecho, la fe nos dispone a obedecer. En cambio, la incredulidad nos dispone a la desobediencia. Deuteronomio 9, 23, 24. Y cuando Yahvé os hizo salir de Cades Barnea, diciendo, subid a tomar posesión de la tierra que yo os he dado, os rebelasteis contra la orden de Yahvé vuestro Dios. No creísteis en él, ni escuchasteis su voz. Habéis sido rebeldes a Yahvé vuestro Dios desde el día en que os conoció. Nosotros los cristianos católicos somos obedientes en la esperanza. Decíamos hace un momento que el humilde no se fía de sí mismo, sino que se fía de Dios. Y esa es nuestra esperanza, que Dios actuará. Segunda de Timoteo, yo sé a quién me he confiado y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo lo sé. Por eso me confío en el Señor y no me confío en un motivador que me está inflando. Yo sé en quién me he confiado. Qué esperanza me da la obediencia. Nosotros los católicos obedecemos en la caridad.
Tenemos la experiencia de que quien haya estado, por ejemplo, enamorado alguna vez, sabe hasta qué punto se alegra de poder probar su amor haciendo la voluntad de la persona que ama. Y cuando uno ama, le cuesta muy poco obedecer. Cuando uno no ama, le cuesta todo. En esta obediencia en la fe, en la esperanza, en la caridad, nosotros podemos definirla como una ofrenda total de nosotros mismos al Padre, porque sé que Dios sabe más, porque sé en quién me he confiado y porque sé que Dios me ama. Por eso decíamos al inicio de la reflexión de los consejos evangélicos que la pobreza era entregar tus cosas, que la castidad era entregar tu cuerpo y que la obediencia era entregar tu voluntad, eso que es lo más interior del hombre, hasta el punto que sin la obediencia tiene poco valor la pobreza y la castidad. Hay una historia muy interesante por allá en el siglo XVII. Dicen que el famoso Blas Pascal, ¿no? Blas Pascal vivió alrededor del año 1623 al 1662. Y durante su vida, que solamente él vivió 39 años, estaba por ahí en boga una herejía muy fuerte en ese tiempo que se llamaba la herejía jansenista. Había sido fundada por el señor un obispo católico Cornelio Jansen, y que en su doctrina los jansenistas se caracterizaban por ser muy escrupulosos, muy exigentes en sus cultos, acusaban al Papa de todo, así como hoy día. Aquellos católicos por ahí que se creen muy santos, que acusan al Papa de todo, de ser un infiel, de que el Papa está destrozando la iglesia, de que el Papa es el anticristo, y bueno, van con ese cuento de arriba para abajo día y noche. Los jansenistas eran un movimiento puritano y enfatizaban todo el tiempo en el pecado original, en la depravación humana, que la concupiscencia, es decir, que esa tendencia al pecado siempre vencía la voluntad del hombre caído, que se necesitaba de la gracia para que salvara solo a aquellos a quienes les fue concedida desde su nacimiento la salvación, etcétera, etcétera. Bueno, algo así como lo que pasa hoy día en algunos grupos. El papa de ese tiempo, Alejandro VII, le tocó combatir esta herejía y él decide un día llamar a Pascal y enviarlo para que hiciera un informe sobre este grupo jansenista. Y efectivamente Pascal obedece al Papa, se va a Port Royal, donde estaba la sede central del jansenismo, y después de mirar, de verlos, de meterse con ellos, de hablar, de analizar, él va a hacer su informe. Va a regresar con el Papa y le va a decir lo siguiente: Santo Padre, los jansenistas son pobres como mendigos, son puros como ángeles, pero son soberbios como demonios. Esa fue la conclusión de Pascal. El hombre que quiere ofrecerse a Dios ha de ofrecer sobre todo su voluntad, su obediencia. Fíjese cómo lo expresaba Pascal. En la pobreza son pobres como mendigos. En la castidad ni se diga, son puros como ángeles. Pero en la obediencia son soberbios como demonios. Decía Santo Tomás de Aquino, si uno padeciera el martirio
o diera a los pobres todos los bienes, si no ordenase eso al cumplimiento de la voluntad divina, permaneciendo en obediencia, no tendría ningún valor. No tendría ningún valor ser mártir ni regalar todo a los pobres si no soy obediente, porque posiblemente termine soberbio como demonio. También lo decía San Pablo en el himno de la caridad: si no tengo amor, nada soy. También se lo decía Santa Teresa de Jesús a sus religiosas: hijas, yendo en obediencia, nunca el Señor permitirá que el demonio nos engañe. Porque el demonio se puede disfrazar de pobre, porque el demonio se puede disfrazar de casto, pero el demonio nunca se podrá disfrazar de obediente. Por eso la señal que tenemos hoy para saber quién está o quién no está es la obediencia. Porque el demonio solo nos invita a ser rebeldes. Ahí está la clave. Todo tiene que ver con la obediencia. Las mortificaciones corporales tienen mucho valor, tienen mucho sentido, pero tienen que ver con nosotros poder vencer nuestra voluntad para ser más humildes. El ayuno es para vencer nuestra voluntad y ser más humildes. La limosna es para nosotros vencer nuestra voluntad y ser más humildes. Pero si ayunar, si dar limosna me va a hacer más soberbio, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Se lo decía Santa Teresa de Jesús en el libro de las fundaciones, cuando ella hablaba de una señora que iba a comulgar todos los días recibía la comunión, pero no quería tener un consejero espiritual, no quería tener un director espiritual. Y la santa le hizo este comentario a la gran señora rica: quisiera más verla obedecer a una persona y no tanta comunión. Porque eso de mucha devoción, pero luego haces solamente lo que te da la gana, no va. Por eso es determinante esto. La obediencia en la vida espiritual siempre será clave. Y sin duda alguna, podríamos rescatar que el que manda, que el que tiene autoridad, podría hacerlo mal. Claro que sí, podría hacerlo mal. Pero se nos dice también que tenemos que tener una presunción de acierto en aquel que manda. También podríamos tener ocasiones en las que se nos recomienda objetar las razones hacia el superior, hacia el gobernante, claro, con aquellas cosas que estamos contrarias. También tenemos esa oportunidad de objetar. De la misma manera que también tenemos la obligación moral de resistirnos a hacer cualquier cosa que se nos mande que sea contraria a la ley de Dios, también tenemos esa obligación. Por ejemplo, un soldado. Un soldado tiene que resistir la orden de su general si le manda a matar a un inocente. O por ejemplo, la esposa o el esposo tendrá que desobedecer a su pareja cuando uno de ellos le prohíba, por ejemplo, cuidar a sus padres enfermos. Y aquí se nos presenta algo muy interesante, que se puede obedecer mal o se puede obedecer bien. Vamos a hacer una pequeña interiorización de esto. Obedecer mal es quien se somete de una manera acrítica a ciertas órdenes o a ciertos mandatos que son inmorales. Eso es obedecer mal. Obedecer mal es el que no tiene la debida confianza para hablar con el que manda, para exponer sus pros y sus contras.
Obedecer mal es el que obedece por motivos que no son santos, por ejemplo, para que lo vean, por ejemplo, para llamar la atención, por ejemplo, para lograr un cargo, por ahorrarse disgustos o lo que sea de ese estilo. Eso es obedecer mal. En cambio, obedecer bien es quien obedece con amor, viendo en la persona que da la orden al Señor, que le puso ahí para ayudarme a santificar, sabiendo que Dios se puede servir de esa persona, de ese superior, de ese sacerdote, de ese papa, de ese gobernante, con sus imperfecciones, a que sea un instrumento para mi santificación. Obedecer bien es obedecer con prontitud, porque eso supone estar luchando con mi amor propio y vencerlo de entrada. Prontitud es decir siempre sí y tener la puerta abierta, sin barreras. Decía San Francisco de Asís, obedeced a la primera y no esperéis que os lo manden dos veces, porque quien no cumple prontamente el precepto de la obediencia no teme a Dios ni respeta al hombre. Obedecer bien es procurar la obediencia, es buscar la obediencia, es adelantarse a ella. Es combatir ese terrible refrán que hay por ahí en la calle que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso. No, porque eso hace referencia a la persona que no tiene sentido de obediencia y prefiere ir por su cuenta y entonces por allá, si se equivoca, pide perdón. No, hay que consultar, hay que someter nuestro criterio al criterio de otro, hay que pedir consejo y en muchas ocasiones hay que pedir permiso. Obedecer bien es hacerlo activa y responsablemente, de tal modo que esto suscite en las personas la colaboración. Colaborar en una ilusión, colaborar en un proyecto. Aquí estoy para apoyar, aquí estoy para unirme, aquí estoy para ser parte de. Por eso, queridos amigos, hay que procurar que la obediencia sirva siempre de camino de comunión, muy especialmente entre el que tiene la autoridad y el que obedece, pero también entre camino de comunión entre nosotros. La obediencia al final nos pone este ideal, la comunión que hay entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo.